Amén. Muy bien, Marcos capítulo 12. Estamos estudiando a través del libro de Marcos, pero estamos en ocasiones escogiendo ciertas porciones de ese evangelio para estudiarlas un poco más a fondo que todo lo demás. Hoy estamos en el capítulo 12 y la última vez que estuvimos juntos, que hablamos acerca del evangelio según San Marcos, fue hace 2 domingos, cuando vimos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? El domingo de Ramos. ¿Verdad? Vino Jesucristo, entró a Jerusalén, todo mundo lo aclamó, la muchedumbre gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En una ocasión, mientras eso estaba sucediendo, algunos escribas y fariseos le dijeron al Señor Jesucristo que sus discípulos estaban básicamente blasfemando por decir bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos reconocían que lo que le estaban ahí reconociendo a Jesús era que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el que iba a venir. Y les dijo, diles que se callen. Le dijeron, diles que se callen. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Si yo les digo que estos se callen y ellos se callen, ¿se acuerdan lo que el Señor Jesucristo respondió? Las piedras van a hablar, ¿verdad? Las piedras van a hablar. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía, el pueblo reconocía que Jesucristo era el Mesías que por tanto tiempo habían estado que llegara. Que por tanto tiempo habían estado esperando que viniera y los liberara. Sin embargo, aquellos que sabían acerca de su venida, aquellos que deberían tener bien claramente entendido cuándo, las señales de los tiempos, como mismo el Señor Jesucristo les había dicho, no lo reconocieron, no lo reconocieron. Y estaban también atemorizados de que con presentarse este hombre que se suponía era el Mesías, ellos iban a perder su poder, ellos iban a perder su control sobre las masas y por eso no querían que lo reconocieran. Ahora, lo que los escribas y sacerdotes iban a hacer durante la siguiente semana y hasta el día de su crucifixión, lo iban a estar examinando, le iban a estar haciendo preguntas, le iban a estar tratando de encontrar algo de qué acusarlo para poder así tener la libertad y la tranquilidad de sentenciarlo a muerte. Y eso es lo que vemos a través del capítulo 12. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en el capítulo 12, comenzando con el versículo 1, habla de la parábola de los labradores malvados. Si ustedes se acuerdan, esa parábola que habla de aquel terrateniente que siembra una viña y luego envía a diferentes personas a que la cuiden, a que pregunten por ella, y a todos los que envían el Señor los mata. Y luego le preguntan acerca de la cuestión del tributo, acerca si se le debe dar tributo al César. Y él muy sabiamente y tranquilamente les dice, tráiganme una moneda, ¿verdad? Y les dice, ¿de quién es la imagen que tiene esa moneda? Y ellos le dijeron, del César. Y él muy sabiamente les dice que denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le preguntan también acerca de la resurrección, ¿sí? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Y le preguntan acerca de la resurrección y le ponen ahí un escenario medio difícil, ¿verdad? Como un hombre se casa con una mujer y muere y luego ella se casa con su hermano y el hermano muere y luego se casa con el tercer hermano y el tercer hermano muere y luego se casa con el cuarto hermano y si hubiera sido el cuarto hermano digo algo está mal aquí y no me caso, pero se casó con todos. ¿Verdad? Se casó con 7 hermanos y los saduceos le preguntan, ok, si hay resurrección, como tú dices que hay resurrección, entonces cuando estén en el cielo la mujer y los 7 hermanos, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor les dice, es como que qué bárbaro, tan bien ignorantes en realidad. ¿Y por qué estaban ignorantes? Porque no conocían las Escrituras. No conocían las Escrituras y les habla acerca de cómo el Señor dice que Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y les dice, ¿saben qué? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Implícitamente, ¿qué estaba diciendo ahí? Que Abraham, Isaac y Jacob estaban ¿qué? Vivos, porque Dios proclamó que Él era su Dios. Entonces, si Dios es nuestro Dios, como el Señor Jesucristo mismo nos dijo, nosotros nunca vamos a morir, siempre vamos a estar en su presencia y Él, porque es nuestro Dios y porque Él vive, nosotros vamos a vivir también, ¿verdad? Entonces, eso es algo glorioso. Y luego llegan a algo que es de suma importancia, tanto para ellos como nosotros. Noten ahí en el versículo 28 de Marcos capítulo 12. Se nos dice ahí, uno de los escribas que había estado presente en la discusión
en la cual se llevó a cabo todo lo que hemos estado hablando aquí, que estaba en fuente de la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Parece una pregunta así parece una buena pregunta, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que viene de un corazón legalista, viene de un corazón que quiere encontrar falta, viene de un corazón que no está buscando en realidad una respuesta sincera necesariamente, sino que está buscando una manera de condenar a Jesucristo. Y le pregunta, a ver pues, maestro, todo lo que has hablado hasta ahorita, todas las respuestas que has dado, a todas las preguntas que se te han hecho, son muy buenas respuestas. Pero yo tengo una pregunta. Y le está diciendo como, si me contestas esta pregunta, entonces en realidad voy a tener lo que necesito saber para estar cerca de Dios. Dime, ¿cuál es el mandamiento más importante? De todos los mandamientos, tenemos que acordarnos que el Señor le había dado al pueblo judío en las tablas de los mandamientos, ¿cuántos mandamientos? 10. Pero a través de los años, toda la gente religiosa, todos los sacerdotes empezaron a elaborar esos mandamientos y empezaron a tratar de interpretar lo que cada uno de esos mandamientos decía y se convirtieron en cientos de mandamientos, no 10. Y muchas de las cosas que se mandaban a través de esos mandamientos no eran mandamientos de Dios, eran tradiciones de los hombres. Entonces, él quiere saber, este escriba quiere saber cuál es el mandamiento más importante, porque él quiere estar seguro que si sigue ese mandamiento, él va a poder estar bien con Dios y por ende va a poder alcanzar el cielo y por ende va a poder alcanzar la resurrección y por ende va a tener todo lo que necesita. A menudo eso es lo que mucha gente quiere saber, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar bien con Dios? Por favor, alguien dígame. ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Qué clase de música tengo que escuchar? ¿Qué clase de programas de televisión puedo ver? ¿Qué es lo que puedo comer? ¿Qué es lo que no puedo comer? Etcétera. Alguien dígame, denme un juego de reglas, denme una lista de reglas que pueda seguir para yo estar bien con Dios. Y muchas iglesias se esmeran mucho por hacer eso, ¿no es cierto? La iglesia tradicional nos dice que si no nos bautizamos en su iglesia, no somos bautizados y que no cuenta nuestro bautismo. ¿Verdad? Las iglesias que son sectas nos dicen que tenemos que creer como ellos creen y algunos nos dicen que tenemos que vestirnos como ellos se visten y tenemos que hacer una lista de cosas para poder ser un miembro en buen standing, ¿sí?, de la organización para poder estar bien con Dios. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que están atorados en esa manera de pensar, en la que tiene que haber algo que yo pueda hacer, tiene que haber algo que pueda tener en mi casa, tiene que haber algo que yo pueda decir, tiene que haber alguna manera, alguien me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer para poder estar bien con Dios y así estar seguro de que me voy a ir al cielo. Hay un gran problema con tener esa mentalidad, porque eso implica que nosotros de alguna manera tenemos el control sobre si nos vamos a ir al cielo o no. Y el único que tiene el control sobre si nos vamos a ir al cielo o no es Dios, porque Él es un Dios soberano. Y Él ha dado solamente una manera de ir al cielo. Y esa manera es creer en Jesucristo. Pero no solamente creer, sino que tenemos que creerle a Dios que Jesús en realidad es la única manera. Porque si decimos que creemos en Jesús, pero luego tratamos de hacer tal o cual cosa para ganarnos el favor de Dios, entonces no le estamos creyendo a Dios. Estamos creyéndole a Dios, pero luego queremos hacer algo más para asegurarnos de que estamos bien con Dios. Y entonces aquí esto es muy importante para nosotros. Este mandamiento del que el Señor Jesús va a hablar aquí, es el más grande de todos, es el más importante de todos, para Dios mismo. Porque sabemos que Jesús es Dios. Entonces, de la misma boca de Dios, este escriba va a recibir lo que Dios mismo considera el más grande e importante mandamiento sobre todos los demás mandamientos. Y la verdad de las cosas es que para cuando lleguemos al final de este estudio, vamos a ver que si cumplimos ese mandamiento que el Señor Jesucristo le dijo que era el más importante, ¿saben qué? No tenemos que preocuparnos por ninguno de los demás. Pero este mandamiento tiene que cumplirse porque es el más importante. Y al cumplir el más importante, de nuevo, no tenemos que preocuparnos por todos los demás, sino vamos a estar preguntándonos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si el haber hecho esto o aquello me está manteniendo bien con Dios o mal con Dios. Y vamos a vivir con un corazón sin dudas y vamos a vivir con un corazón seguro en que estamos en Él y Él en nosotros y nadie nos va a poder separar de Él.
En el versículo 29 dice, Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Okay. Primero que todo, tienes que reconocer y saber y estar convencido de que Dios nada más hay uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Dios es nada más uno. Y de esto que está diciendo aquí el Señor Jesús viene directamente de la ley, viene de Deuteronomio y se le llama el Shama. El Shama quiere decir oye. ¿Sí? Y una de las cosas que el Señor Jehová, el Señor Yahvé le dio al pueblo de Israel fue ese gran Shama para que se acordara de que Él es el único Dios y después de Él no hay más. Después de Él no hay quien pueda salvar. Y en hebreo Moisés, o Dios a través de Moisés les dijo, Shama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ellos entendieron que nada más había un solo Dios. Entonces, primero, tenemos que creer en un solo Dios. No hay otro Dios. Y ese Dios es Jesucristo. Y por eso se nos dice en las Escrituras que no se le ha dado a los hombres ningún otro nombre excepto el nombre de Jesucristo por medio del cual puedan ser salvos. No se les dio el nombre de Mohammed, no se les dio el nombre de Buda, no se les dio el nombre de Confucio, no se les dio el nombre de María, no se les dio ningún otro nombre por medio del cual puedan ser salvos excepto el de Jesucristo, porque hay un solo Dios, Él es ese Dios, Él vino a manifestar la persona de ese Dios en carne humana y si se cree en Él y si se le cree a Él, somos salvos. Punto y aparte. Pero ¿cómo manifestamos esa fe? ¿Cómo se manifiesta que en realidad creemos en Dios y que en realidad le creemos a Dios lo que Él nos dice en su palabra? Versículo 30. Le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok, vamos a pensar en esto, ok. No necesitamos saber qué quiere decir la palabra todo o todas en el griego para entender lo que quiere decir. Cuando dice todo o todas, ¿de qué está hablando? De todo. Entonces, vamos a pensar en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir que no debe quedar ni una pequeña porción de mi corazón, ¿sí?, con la cual yo deba amar a algo o a alguien más. Si lo tomamos en su manera literal de leer las cosas aquí, quiere decir que en mi corazón no puede haber amor por nada ni nadie mayor al que hay por Dios. Y cuando vemos palabras como esas tenemos que examinarnos nosotros mismos y decir, Señor, ¿hay algo en mi vida por lo que yo sienta igual amor o igual grado de amor o quizás mayor grado de amor por ello o por él o por ella que por ti? Y si llegamos a la conclusión de que sí lo hay, entonces no estamos obedeciendo el más grande e importante mandamiento para Dios. Entonces tenemos que estar muy seguros de que cuando decimos yo amo con todo mi corazón, la persona a la que amamos es a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no amamos a nadie más, a todos los demás los aborrecemos, los odiamos de ninguna manera. Lo que quiere decir es que mi amor por Dios es tan grande, es tan alto, está en un nivel tan elevado que el amor que siento por la siguiente persona que amo en mi vida, que en mi caso sería mi esposa, no se compara con el amor que tengo por Dios. Porque he decidido amarlo a Él inclusive más que a mi esposa. He decidido amarlo a Él inclusive más que a mis hijos. He decidido amarlo a Él inclusive más que a mis nietos, y un día tengo nietos, aunque me cuentan los abuelitos que eso es difícil, ¿verdad? No amar a los nietos, especialmente porque los pueden llevar a casa y echarlos a perder y luego devolvérselos a sus papás, ¿verdad?
Pero tengo que amar a Dios por sobre todas esas personas. No puedo amar mi trabajo en el mismo grado que amo a Dios. No puedo amar mi carrera en el mismo grado que amo a Dios. No puedo tener parte de mi corazón entregado a otra cosa que no sea Dios. Es todo para Dios. Y luego lo que sobre, si es que sobra, es para los demás. Y yo no sé a qué se iguale eso en su vida. Yo sé a lo que se iguala en mi vida. Pero eso es lo que debemos de constantemente estar examinando en nuestra vida. Y luego dice, con toda tu alma. Con toda tu alma. Es esa parte del ser humano que es la que se eleva a Dios cuando estamos en el Espíritu y siente la presencia de Dios. Quiere decir que nuestra alma debe tener hambre y sed de Dios continuamente. Quiere decir que cuando nos despertamos, nuestra alma está clamando porque vayamos a la palabra. Nuestra alma está clamando porque caigamos de rodillas delante de Dios para recibir la ayuda y el poder que vamos a necesitar para vivir este día. Eso es lo que quiere decir amarlo con toda nuestra alma. Nuestra alma debe tener sed, constante hambre de Él y no de las cosas de este mundo. Y luego con toda nuestra mente. ¿Qué llena nuestra mente a través del día? ¿Qué llena nuestra mente a través de las preocupaciones? Las incertidumbres, las cosas que este mundo trae y nos hace pensar en ellas como las cosas más importantes. ¿O está por nuestra mente constantemente pasando las cosas que Dios ha hecho por nosotros, su manera de buscarnos para tener comunión con nosotros, su manera de tocarnos para sanarnos cuando necesitamos sanidad, su manera de enseñarnos su palabra, su manera de hablar a nuestro oído a través de lo que leemos, a través de lo que es? ¿Qué es lo que nuestra mente, qué es lo que está ocupando a nuestra mente? Porque en Proverbios se nos dice que según piensa el hombre, eso es. Entonces, ¿qué llena nuestra mente todos los días? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? Porque todo nuestro ser debe estar entregado completamente a Dios y debemos usarlo todo para su gloria. Y luego termina diciendo, y con todas tus fuerzas. Los hermanos que están casados o andan de novios o han visto ya o la que creen que va a ser, saben lo que es amar con todas sus fuerzas, ¿verdad? Saben lo que es aferrarse a esa persona, saben lo que es querer tenerla cerca, saben lo que es abrazarla con esa hambre y deseo de estar con ella que los abraza a uno y casi les saca la vida, ¿no es cierto? Casi se quedan sin poder respirar porque los queremos tan cerca. Los que tenemos hijos cuando están chiquitos podemos hacer eso. Me acuerdo cuando agarraba yo a mis hijos cuando estaban chiquitos, los apretaba tan, que se estaban tratando de jalonear así de mí. Amamos con esas fuerzas a Dios. Cuando llegamos a estar en su presencia y sentimos que Él nos toma en sus brazos y sentimos que estamos en su presencia y sentimos que Él nos está abrazando, nos aferramos a Él al punto de que no queremos soltarnos por nada ni por nadie. Y si nos mantuviéramos ahí en esa misma posición y en ese mismo lugar con tal de sentirnos cerca de Él, no dejaríamos o estuviéramos dispuestos a dejar absolutamente todo. ¿Sí? Todo nuestro ser. Nuestro corazón, que es la sede de nuestros sentimientos, nuestra alma, que es la que se eleva al Señor cuando lo adoramos, nuestra mente, que es la que trae el conocimiento a nuestra cabeza, pero que ese conocimiento tiene que llegar al corazón para que haga lo que tiene que hacer, y nuestras fuerzas están todas ellas diariamente dedicadas a Dios. ¿O hay algo o alguien que esté compitiendo con ello? Porque si ese es el caso, entonces no estamos obedeciendo el primer y más importante mandamiento que Dios mismo nos está dando. Y la razón por la que da este mandamiento no es para que el escriba que le está preguntando se sienta condenado. Y yo no lo estoy diciendo aquí para que nosotros nos sintamos de alguna manera condenados si no lo estamos haciendo. La razón por la que lo hizo el Señor Jesucristo y la razón por la que lo estoy haciendo yo es porque todos debemos de constantemente examinarnos a la luz de la palabra y ver si la estamos siguiendo como debemos de seguirla. Porque al seguirla como debemos de seguirla es en donde se recibe la bendición que Dios tiene para aquellos que lo aman y lo ponen primero en sus vidas. Entonces,
El escriba quería saber, ¿verdad? Ahí está. Las personas que quieren una lista de cosas que tienen o deben hacer para estar bien con Dios, no les puedo dar una lista. Lo único que les puedo decir es que el Señor mismo dice, hay un solo Dios. Y tienes que amar a ese Dios que tú llamas tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él es. Para Él vivimos. En Él nos movemos. Él es el que debe regir nuestras vidas. Él es el que debe ser soberano sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Y nada ni nadie puede ni debe nunca tomar su lugar. Ahora, somos hechos de carne y hueso, ¿verdad? A todos nos corre sangre roja por las venas, todos somos seres humanos y estamos viviendo en un mundo caído, en un cuerpo vendido al pecado. Y a menudo la carne nos gana, ¿no es cierto? Si somos honestos, la carne nos gana. Pero ¿saben qué? Dios está ahí para que por medio de Jesucristo, como nos dice el escritor a los Hebreos, vayamos confiadamente delante de su trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Entonces hoy, si la palabra de Dios está poniendo una luz sobre nuestras vidas en un área que no le estamos entregando a Él, la reacción que debe haber, la respuesta que debe haber, no es esconderse de Dios, no es apartarse más de Dios, sino dejar que el Espíritu Santo nos convenza de que debemos acercarnos más a Dios, ir a Él, acercarnos a su trono de gracia en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu y decir, Señor, gracias. Gracias por encender esta luz sobre mí. Gracias por dejarme ver el camino en el que iba. Y Señor, ahora que veo bien claro el camino por el que debo ir, con tu ayuda, con tu poder, voy a cambiar del camino en el que iba al camino en el que debo estar. Y comenzamos otra vez a caminar con Él. De eso es de lo que se trata. Por eso venimos a la iglesia. Sí, cuando vamos con el doctor para que nos haga un chequeo, ¿sí? ¿Para qué vamos? Vamos queriendo no escuchar malas noticias, ¿verdad? Pero sabemos que pudiéramos escuchar malas noticias, ¿verdad? Y si escuchamos malas noticias, el colesterol se nos subió, la presión está muy alta, qué sé yo, todas esas cosas que qué bárbaro, cómo caen gordas, ¿verdad? Fui con el doctor hace unas cuantas semanas y me pusieron en la báscula y me dijo el doctor, ay, señor Alvarado, que ha bajado de peso. Sí, le digo. Estaba haciendo algunas cosas. ¿Me sabe qué? Si hubiera bajado 2 libras más, ¿sabes cuánto trabajo me costó bajar las que 2 libras más? Lo podría quitar de la lista de gente obesa. Bueno. Ok, quisiera que ahí se acabara la historia, pero no se acabó. Porque una semana después, cuando recibí los resultados del examen de sangre y todo eso, salió que el colesterol lo tenía alto. Cuando estaba pasado de peso, nunca tuve problemas con el colesterol. Bajé de peso, tengo problemas con el colesterol. No le da gusto uno a los médicos, ¿verdad? Pero de todas maneras va uno porque quiere saber si hay algo que esté mal para poder tomar los pasos necesarios o medicinas necesarias para que nuestro cuerpo sane. Bueno, pues se ha dicho que la iglesia es un hospital en donde todos venimos enfermos de algo en algún momento. Y la palabra de Dios es la medicina. Hoy quizás hay algunos de nosotros que están enfermos de falta de amor por Dios. Todo su corazón no ha estado entregado a Él, toda su alma no ha estado entregada a Él, toda su mente ha estado ocupada con muchas otras cosas menos con Él y las fuerzas están fallando ya. Ya no sabemos ni qué hacer. Estamos en el hospital y Él es nuestro médico por excelencia. Y lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Y no nos va a juzgar y no nos va a poner a dieta y lo único que nos va a recetar es haz lo que dice mi palabra. Haz lo que dice mi palabra y las cosas van a salir bien.
Y luego noten lo que le sigue diciendo ahí en el versículo 31. Le dice, porque todo esto va junto, todo esto es una sola cosa en la mente del Señor. Le dice, el segundo, que quieres saber es más importante. Primero, Dios es uno y tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego el segundo le dice, en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego noten lo que dice ahí, no hay otro mandamiento más importante que estos. Ok, entonces debo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Si se tratara la salvación, si la salvación se tratara de obras, de buenas obras, si se tratara de ser 100% obedientes, si se tratara de que nosotros podemos hacer algo para mantenernos en las buenas gracias de Dios. Y para aquellos que necesitan esa lista, porque hay quienes necesitamos esa lista, ¿verdad? Necesitamos como checarle, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Muy sencillo. Amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí? Amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, pues vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. De nuevo les recuerdo, este es el gran Shama de Israel. Y en Deuteronomio 6, 4 y 5 vamos a repetir lo que el Señor Jesucristo dijo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, a lo que Marcos agrega con toda tu mente. Ahora, es interesante que inmediatamente después de decirles que es necesario para ellos, para los israelitas, amar a Dios de esta manera, agrega que esto se hace por medio de la obediencia a su palabra. La manera en la que vamos a manifestar nuestro amor a Dios, la manera en la que nuestro amor a Dios se va a manifestar es en la obediencia a su palabra. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 y los versículos 6 al 9 les dice lo siguiente: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo vamos a amar a Dios entonces? ¿Cómo vamos a poder amarlo? ¿Cómo vamos a manifestar ese amor? Diciéndole te amo. A ver, todos juntos vamos a decir ahorita, Dios te amo. ¿Ok? Ay, estaban desesperados por decírselo, ¿verdad? Iba a contar hasta tres, pero ok. Ahora todos juntos a las tres. 1, 2, 3. Dios te amo. ¿Alguien tuvo problema para decir esas palabras? Ni uno, ¿verdad? Es curioso, ¿no? ¿Cómo no tenemos problemas para decirle a alguien te amo? Es curioso cómo no tenemos problemas para hablar acerca de lo que amamos. Y todos ahorita, al menos que yo me di cuenta, si hubo alguno que no me di cuenta, todos pudimos decir Dios te amo. Pero ¿cómo le comprobamos que le amamos? ¿Diciéndolo nada más? Las hermanas se conforman que su marido les diga te amo y nunca hagan absolutamente nada por ayudarles, nunca hagan absolutamente nada por ustedes, nunca levanten un dedo para hacerles la vida más fácil. ¿Le creen? Hermanos, escuchan las palabras de la boca de su esposa te amo, pero cuando dicen ay honey, vengo bien cansado y tengo mucha hambre, les dice hazte un sándwich. ¿Por qué no paraste en el pollo loco y trajiste algo para cenar? ¿Se siente el amor de esa manera? ¿Verdad que no? Pero hermanas, cuando llega el hermano y se quita los zapatos y se quita la ropa de trabajo y se pone el mandil y empieza a lavar los trastes que están sucios en el zinc y empieza a aspirar la sala y a componer los sillones y atender las camas. Y luego baja el esposo y le dice, ay mi amor, ¿cómo te amo? ¿Se sienten amadas? Obviamente. O los hermanos llegan cansados y la esposa les dice, siéntate ahí, no te preocupes, yo te quito los zapatos, aquí están tus pantuflas, voy a traer agua para que remojes tus pies mientras yo voy y preparo tu cena favorita. ¿Qué hubo? ¿Verdad?
Nos sentimos amados. ¿Saben qué? Dios, cuando nos ve cumplir sus mandamientos, cuando nos ve hacer sus mandamientos, cuando nos ve que vienen como una parte natural de nuestra vida, obedecerlo a Él, hacer lo que su palabra dice, se siente amado. Se siente amado. Y si estamos nosotros aquí para amarlo, deberíamos de estar haciendo eso todos los días, ¿no es cierto? Sí. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si me aman, ¿qué tienen que hacer? Obedezcan mis mandamientos. Así de sencillo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedezcan lo que yo les he mandado hacer. Y Él nos está diciendo aquí cuál es el mayor mandamiento que debemos cumplir, que es que amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Porque si cumplimos esos mandamientos, estamos obedeciéndole a Él y estamos bien con Él, porque así de fácil es. Amar, amar, amar. Se habla mucho del amor, se habla mucho de la tolerancia, se habla mucho de la justicia social. ¿Saben que se trata de amor? El amor de Dios, el amor que Él nos vino a demostrar en su Hijo Jesucristo, que fue, ¿cómo nos demostró Él su amor? Entregándose a sí mismo, muriendo sobre la cruz, derramando su sangre por usted y por mí, que no lo merecíamos. Y nuestro amor lo manifestamos obedeciendo sus mandamientos. Y lo amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 nos dice muy claramente, nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saben, mucha gente ve el Nuevo Testamento y dice, oh, el Señor Jesucristo vino a traer enseñanzas nuevas, vino a traer una nueva manera de adorar a Dios, una nueva manera de acercarse a Dios. ¿Saben que eso no es cierto? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben de dónde salió? Salió de Levítico 19:18, que es la ley. ¿Sí? Es la ley. Y desde entonces ya Dios nos estaba manifestando a su pueblo cómo era que Él quería que ellos se comportaran el uno con el otro. Pero noten que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora aquí a veces tenemos conflictos entre la palabra y lo que la cultura dice, y tenemos conflictos entre lo que la palabra y la psiquiatría dice, ¿verdad? ¿Alguna vez han oído un dicho como este? Tienes que aprender a amarte a ti mismo para poder amar a otros. ¿Cuántos creen que es necesario? No, mejor no, porque luego mejor no. Mucha gente se ha tragado el anzuelo de que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás. Por lo tanto, me esfuerzo por amarme yo mismo. Hago lo que me conviene a mí, lo que me place a mí, lo que me hace feliz a mí. Porque si no aprendo a amarme yo mismo, no voy a poder amar a los demás. Porque tengo que preocuparme yo por el número uno, porque si yo no me preocupo por el número uno, ¿quién se va a preocupar por mí? Entonces, lo siento mucho, los quiero amar tanto, ¿ok? Quiero aprender a dar mi vida por ustedes, quiero aprender a dar todo lo que soy por ustedes, quiero amarlos tanto a todos, pero no puedo, porque no sé amarme yo mismo. Entonces, déjenme practicar amarme yo mismo por unos 40, 50 años. Y cuando ya lo tenga todo bien entendido y sepa amarme a mí mismo como debo de amarme, porque yo lo merezco, porque soy bueno, porque alguien me tiene que amar y parece que nadie más me ama, así es que me voy a amar yo mismo. Entonces voy a poder practicar ese amor con ustedes. ¿Sí? El Señor no quiere decir aquí que tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El Señor aquí implícitamente está diciendo, ustedes ya saben amarse ustedes mismos. Ya saben amarse ustedes. Se habla mucho acerca de la autoestima, ¿verdad? Tenemos que tener una alta autoestima. ¿Sí? ¿Saben qué, mis hermanos? Les voy a confesar algo, ¿ok? No hay nadie que se estime más a sí mismo en esta tierra que yo.
¿Me amo tanto? ¿En serio? ¿Me doy de comer a la hora que mi cuerpo siente hambre? Trato de comprarme ropa nueva cada vez que tengo oportunidad. ¿Sí? Trato de que todo mundo, su enfoque esté en mí. Pues miren ahorita cómo están. Se me olvida a veces que nos están viendo en vivo. Pero así somos, ¿no es cierto? Digo, lo he dicho antes y lo he cantado. Pero ¿cuántos tienen suficiente edad para acordarse de Paco Stanley? Levanten su mano, todos los que tienen suficiente edad. ¿Se acuerdan de lo que cantaba? A ver, alguien que lo cante. Ajá, sí. Qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero, ¿verdad? Nos queremos, nos amamos, sabemos cuidarnos a nosotros mismos. Los que hacen ejercicio, ¿por qué lo hacen? Porque se odian, se quieren castigar. Eso es lo que dicen muchos, ¿verdad? Es que odio mi cuerpo, lo quiero castigar. Si lo quiere castigar, deje de comer. Pero no, se ponen a hacer ejercicio y se pasan horas en el gimnasio. ¿Por qué? ¿Y qué hacen cuando se levantan de la mesa de pesas o cuando se bajan de la bicicleta? Nos amamos, nos queremos. ¿Sí? Es más, la Biblia nos dice muy claramente que por naturaleza sabemos amarnos nosotros mismos. En Efesios 5, versículo 29, la primera parte de ese versículo dice, ¿cuántas personas? Nadie ¿a qué? Odiado, ¿cuánto tiempo? Jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cierto o no es cierto? Hay mucha gente que, es que se odia a sí mismo, es que se odia a sí misma, por eso hace lo que hace, por eso se porta como se porta, por eso toma esos hábitos. No, es que se aman. ¿Sí? Se dice mucho que hay veces que hay drogadictos, ¿verdad? Que están bien adictos a las drogas porque se odian, se quieren castigar a sí mismos con la drogadicción, con el alcoholismo, lo que fuera. Pero digo, vamos a pensar lógicamente. Lo peor que puede haber para un drogadicto es no tener drogas, ¿verdad? Lo peor que puede haber para un alcohólico es no poder tomar alcohol. Se me ha dicho, nunca he sido drogadicto y no he sido alcohólico, pero se me ha dicho que el cuerpo pasa por convulsiones, empiezan a sudar en frío, se sienten náuseas, como que empieza lo que se llama en el alcoholismo, por ejemplo, el delirium tremens, ¿verdad? Donde ven cosas y todo eso. Digo, eso es lo que yo le desearía a alguien que en realidad aborrezco, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hacen en cuanto tienen oportunidad? Van y roban y matan y hacen tanto. ¿Por qué? Por ir a lograr tener suficiente dinero, ¿para qué? Para adquirir lo que su cuerpo les está pidiendo. No niego que sea un problema, no me malentienda, no estoy haciendo menos de la situación en la que nos encontramos ahorita aquí en este país con todas las adicciones a todas las drogas para el dolor. Pero eso es lo que es. ¿Y cómo comenzó? Sentía dolor y no quiere mi cuerpo sentir dolor, así es que ¿qué hago? Otra. Y una ya no me ayuda, así es que ¿qué hago? Dos. Y dos ya no me hace nada, así es que ¿qué hago? Tres. ¿Cuál es el propósito? Calmar el dolor que mi cuerpo siente. ¿Por qué? Porque me quiero, porque me amo, porque no quiero verme en dolor. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, que no le mientan. No se trata de que debo aprender a amarme a mí mismo antes de amar a los demás. Se trata de que yo ya sé cómo amarme a mí mismo y de la misma manera que yo me amo a mí mismo, debo amar a los demás. Si yo mostrara el amor a mi esposa que yo me muestro a mí mismo, mis hermanos, tendría la esposa más feliz del mundo y nunca tendríamos ningún problema en absoluto. Porque mi vida sería para complacerla a ella. Y si yo tuviera una esposa que me sabe amar a mí como se ama a sí misma, yo sería el esposo más feliz de toda la tierra. Pero mi esposa como yo somos humanos. Y hay veces que nos caemos gordos. Les estoy hablando con la verdad. ¿Ok? Porque yo sé que esposos a veces también se caen gordos.
tengo que ir a la Walmart. ¿Ya qué vas? Voy a ir a comprar un lápiz, no sé, pero tengo que irme de aquí para salir, para salirme por unos momentos. Somos seres humanos, necesitamos a Dios, necesitamos su amor, necesitamos su espíritu, necesitamos que Él nos fortalezca para poder hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Pero tenemos que recordar que así como los hijos de Israel, siempre estuvo con ellos para que pudieran luchar y vencer a todos los enemigos. Así Él está con nosotros también para poder ayudarnos y hacer todo lo que nos ha llamado a hacer. Entonces no tenemos excusa. Hacemos excusas, pero no tenemos excusas. ¿Sí? Y así como es importante para Dios que lo amemos a Él y lo pongamos a Él primero, es importante para Dios que nos amemos unos a otros y que amemos a nuestro prójimo. Sí, porque lo que el Señor está diciendo aquí es que así como nos cuidamos nosotros mismos, así como cuidamos nuestro cuerpo, así como lo sustentamos, así también debemos hacer con nuestro prójimo. Y no me pregunten quién es nuestro prójimo, porque la verdad de las cosas, nuestro prójimo es la persona que tenemos a un lado en el momento que lo tenemos y lo vemos en necesidad. No vamos a hacer, ¿y quién es mi prójimo? ¿Está con su esposo? Su esposo es su prójimo. ¿Está con su esposa es su prójimo. ¿Está con su patrón es su prójimo. Está con su hijo es su prójimo. Está con sus padres son su prójimo. ¿Sí? Tenemos que amarnos. ¿Por qué? Porque eso manifiesta nuestro amor a Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Los versículos 20 y 21 se nos dice ahí muy claramente, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué es? Por favor, lean eso y mediten ello. Si yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, ¿qué estoy siendo? ¿Y qué nos dice la palabra acerca de los mentirosos? Que no heredarán el reino de los cielos. Si yo digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano, entonces soy un mentiroso. Noten lo que sigue diciendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tengo a mi esposa ahí a un lado. Es la mujer más hermosa del mundo. Decidió casarse conmigo a pesar de todos mis defectos, a pesar de todas mis faltas, a pesar de que me conocía muy bien antes de casarse. Decidió casarse conmigo, decidió aceptarme como su esposo. La estoy viendo. Pero no la amo, no le muestro mi amor. ¿Cómo puedo decirle a Dios te amo si a Él nunca lo he visto? A Él nunca le he puesto ojos encima. Sé que existe, creo que existe, pero nunca lo he visto. ¿Cómo puedo decirle con pasión te amo cuando a la persona que tengo enfrente no la amo? En el versículo 21 de Primera de Juan 4 sigue diciendo, nosotros recibimos de Él este mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y de nuevo, matrimonios, antes de ser esposos, ¿saben qué son? Hermanos en Cristo. Antes de ser esposos son hermanos en Cristo. Por lo tanto, el mismo amor y respeto y manifestación de ese amor y respeto que le darían a la hermana, que le darían al hermano, tienen que dárselo también a su esposo, tienen que dárselo también a su esposa. Algunos hermanos nunca le hablarían a las hermanas como a veces le hablan a su esposa. Algunas hermanas jamás le hablarían a los hermanos en la fe como a veces le hablan al esposo. ¿Por qué? Porque nos amamos demasiado como para poner en evidencia lo que verdaderamente sentimos a veces, ¿no es cierto? Pero no debe ser por eso, debe ser porque los amamos. Y debemos mostrarnos ese mismo amor. ¿Sí? En Gálatas capítulo 5, los versículos 13 y 14 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, ¿qué dice? Sírvanse los unos a los otros como por amor. ¿Por qué? Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere asegurarse de que está cumpliendo toda la ley de Dios? Ame a su prójimo como a sí mismo.
¿Quieres saber que está cumpliendo con los mandamientos más importantes que Dios tiene? Ámelo a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Sí? Porque toda la ley se cumple simplemente haciendo esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les dice, sírvanse los unos a los otros por amor. No por obligación, no porque quieren quedar bien con el pastor, no porque quieren quedar bien con la iglesia, no porque quieren quedar bien con Dios. Ya no se preocupen, están bien con Dios y han puesto su fe en Jesucristo. Ahora lo que quieren es caminar en su voluntad. Y la manera de caminar en su voluntad es amándolo a Él y amando a su prójimo. En Romanos capítulo 13, los versículos 8 al 10. Noten lo que dice Pablo ahí. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Entonces, ¿saben qué? No le hace cuánto dinero les preste yo, no me lo deben. Quédense con ello. Pero también si ustedes me prestan dinero, no me lo cobren. Porque en realidad lo único que debemos de vernos el uno al otro, ¿saben qué es? El amarnos. Esa es la deuda que tenemos los unos con los otros, el amarnos los unos a los otros. Y es una deuda que no necesariamente tenemos los unos con los otros, que debamos pagarnos los unos a los otros, sino que es una deuda que tenemos con Dios por el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Ahora, ¿cómo es posible que Dios haya dado los 10 mandamientos y que ahora nos diga que si amamos a nuestro prójimo cumplimos la ley? Noten el versículo 9 de Romanos 13. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y noten, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Si yo amo a mi esposo, si yo amo a mi esposa, no la voy a engañar. Si mi esposa me habla a mí, me ama a mí, no me va a engañar. Si yo amo a mi hermano, no voy a ver a su esposa como una mujer para tratar de sonsacarla a hacer algo que no debe hacer y viceversa. Si yo amo a mi hermano, voy a tratar de suplir sus necesidades. Si yo amo a mi hermano, voy a tratar de estar ahí por él, cuésteme lo que me cueste, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si yo amo a mi hermano, voy a hacer todo lo bueno que pueda hacer por él. Piense yo que se lo merezca, no es mi hermano, es mi prójimo. Dios lo ha puesto en mi vida para que lo ame o la ame de tal manera que pueda ver el amor de Cristo reflejado hacia él, hacia ella a través de mi vida. No, mis hermanos, si nos amáramos de esta manera, ¿se imaginan la clase de iglesia que tendríamos? La unidad que habría, el amor que emanaría de este lugar. Y no estoy diciendo que no la tengamos, ¿ok? Pero por favor pónganse a pensar en ello. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanto amor de parte de Dios nos pide? Bueno, porque la Biblia nos dice muy claramente en Juan 3:16, díganlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. Porque Él ha mostrado su amor. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él manifestó su amor como viniendo en la forma de su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. A pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. A darnos lo que no merecíamos. Su gracia, su amor y su misericordia. Recuerden, la paga del pecado es ¿qué? Pero la dádiva de Dios es ¿en quién? Oh, Señor. ¿Y por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, porque nos amó. Porque nos amó y nos ama y nos va a amar por la eternidad.
pero es en Jesús. Es en Él y nadie más que Él. Y mientras estemos aquí en la tierra, nuestra obediencia a Él manifiesta nuestro amor a Él, y nuestro amor por el prójimo manifiesta que su amor está en nosotros y podemos así darlo a los demás. Mis hermanos, se trata del amor. El amor, pero no el amor como el que predica el mundo, sino el amor de Dios, que es puro, que ama por sobre todas las cosas, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor de Dios. Amén. Oremos.